Dios bendiga a todos. Mi nombre es Rafael Vélez y pertenezco a la Iglesia Alianza Evangelística y Misionera, que está ubicada en Villa Fontana, en el pueblo de Carolina, Puerto Rico, la cual es pastoreada por el reverendo Ervin Rodríguez. En esta mañana tengo la bendición de poder compartir con ustedes la lección número 17 de la Escuela Bíblica para hoy, abril 26 del año 2020, la cual lleva por título Cristo exaltado sobre todas las cosas. Y vamos a estar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el capítulo 5 y versículo 11. El tema de la unidad dice así: son estudios sobre las cartas universales. También son conocidas como epístolas y son mensajes dirigidos a la iglesia en general, no a una iglesia en específico. Y tienen en particular el mensaje de las buenas relaciones, el trabajo duro y que la comunicación sea de forma efectiva. Cabe mencionar que reflejan el reto que tenían los cristianos en el Imperio Romano para poder seguir a Jesús. El versículo para meditar de esta lección está en Efesios 4:10. Lee así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración para poner todo en las manos del Señor. Padre amado, Padre bueno, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Tuya es toda gloria, Dios amado, Señor, hoy y siempre. Padre, voy a dar por comienzo esta lección, Dios amado, en la cual yo te pido que seas tú utilizándome, Dios amado, Señor, y capacitándonos a todos, Dios bueno, Señor, para ir entendiéndola, Dios bueno. Padre, que toda palabra que salga por mi boca sea únicamente dirigida por ti, Dios amado, y que sea de edificación para cada uno de nosotros, y que todos los días sigamos aprendiendo más de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, gracias en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Mire, a manera de introducción, en esta última lección de Primera de Pedro vamos a seguir viendo exhortaciones y mandamientos en general, tanto para los ancianos como para los jóvenes. Pedro muestra nuevamente a Jesucristo como un siervo sufriente para alentar a su pueblo mientras estaba pasando por diversas pruebas. Y vamos rapidito a leer en Primera de Pedro capítulo 3, de 14 al 17. Capítulo 3, versículos del 14 al 17. La poderosa palabra de Dios dice así, comenzamos a leerla en este momento. Versículo 14 al 17. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Continuamos en el versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aleluya. Mire, recordando que la lección pasada, donde cierra con una pregunta, y es la siguiente, dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si hacéis el bien? Nosotros los creyentes debemos sentirnos bienaventurados si tenemos sufrimientos, a pesar de que vivimos haciendo la voluntad de Dios, porque seguimos el ejemplo de Cristo, ¿no? Y estos versículos nos dicen que debemos siempre estar listos para presentar defensa a todo el que la demande. De la esperanza cristiana debemos hablar. Pero ¿de qué forma? Bueno,
Nos indica aquí que con mansedumbre, con reverencia, y entonces aquellos que nos calumnian van a ser avergonzados, no solo por lo que estamos defendiendo, sino también por una buena conducta en Cristo. Es una forma en la cual vamos a estar dando ejemplo. Pero bien, no tenemos excusa para hacer el mal si esa prueba es persistente. Es ahí donde es preferible que padezcamos haciendo el bien, si es la voluntad de Dios que así sea, a que estar haciendo el mal. Amén. Seguimos en el versículo 18 al 22. Lee así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Y el 22 dice: quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí en estos versículos vemos una confesión de fe. Incluye la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo. Cristo murió y padeció una sola vez en favor de los pecadores. Él, siendo justo, padeció por los injustos. Mire, en Hebreos 2, versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Importante mencionar que el autor hace énfasis en la genuina humanidad de Jesús. La senda que había de hollar como redentor sufriente le convenía, pues solo sufriendo la tentación y la muerte Jesús alcanzaba el rango necesario para convertirse, escuche bien, en el autor o el líder que va delante abriéndonos camino de nuestra salvación. No hay más nadie. El versículo 18 ha sido objeto de varias interpretaciones. Es probable que se refiera a la proclamación de Cristo mediante el acontecimiento de su resurrección, de los frutos de su espíritu, de los espíritus encarcelados, que son espíritus de demonios. Aparenta ser que estos espíritus también estaban sujetos a la corrupción del mundo en los días de Noé. Mire, y si nos referimos en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8, donde habla sobre la maldad y el juicio del hombre. En segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 5, donde habla de la condena de los falsos maestros. Y el versículo 5 dice que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Y en el libro de Judas, el versículo 6, dice así, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los versículos 14 y 15 dicen así, dicen: de estos también profetizó Enoc, que es el séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado
contra él. Aquí vemos a Enoc como profeta de Dios, a quien se le reveló la venida del Mesías para castigar a los impíos. También relata que comunicó acerca del diluvio en el tiempo de Noé. Esta proclamación no pudo ser parte de la subsecuente soberanía de Cristo sobre los ángeles, autoridades y poderes. No se dice nada sobre alguna reacción de los oyentes, pero en todo caso este pasaje no debería tomarse como indicativo de una segunda oportunidad de salvación para aquellos que rechazan la verdad mientras están en vida. Pasando al versículo 21, dice así, capítulo 21, del versículo 21 del capítulo 3. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo es un testimonio al mundo de que la vieja criatura ha sido sepultada y ha nacido una nueva. Cristo, luego de su resurrección, subió al cielo, sentándose a la diestra de Dios, y todas las órdenes celestiales están sometidas a Él. De esta forma cierra esta confesión de fe con la que habíamos comenzado en el versículo 18. Y ya pasando aquí en Primera de Pedro capítulo 4, los versículos 1 al 6. Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y el 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En estos versículos vemos cómo Pedro presenta nuevamente a Cristo como el que padeció a nuestro favor. Una vez el creyente dejó la vieja criatura para renacer a una nueva, se le ha dado unas herramientas del Espíritu con el propósito de no vivir más en la carne. Oiga, se nos señalaron 6 acciones pecaminosas de la carne que los gentiles practicaban mucho y no deberían hacer más. Mire, lascivia, que es falta de pudor; concupiscencia, que son malos deseos; embriagueces, excederse en la bebida; orgías, cualquier extremo y desenfreno lujurioso que usualmente va acompañado de adoración pagana. 5. Disipación, que es una conducta de entregarse a los placeres y vivir en desenfreno. Y 6. Idolatrías, que es la adoración a ídolos. Ya para el versículo 4, sucedía que los gentiles se extrañaban del cambio y la transformación de los creyentes que estaban mostrando en sus vidas. Se estaba viendo un cambio y que ya no estaban practicando aquellas cosas.
aquellas cosas pecaminosas, como tú y como yo, que antes hacíamos ciertas cosas, pero ya no, porque hemos sido transformados, estamos siendo transformados a que seamos obedientes a la palabra de Dios. Ya no estaban practicando aquellas cosas pecaminosas y entonces los comenzaron a difamar. ¿Para qué? Para que fuesen condenados. En el versículo 5 dice así, lo leo nuevamente: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí se refiere al juicio cuando Cristo regrese. Y el 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, para que vivan en espíritu según Dios. Y es que cuando dice a los muertos, es una referencia a quienes en vida escucharon la predicación del evangelio y tuvieron su oportunidad de vivir en espíritu según Dios. Ahora bien, en espíritu se refiere aquí al reino del espíritu, con la perspectiva cierta de vida eterna. Si nos referimos al capítulo 3 del versículo 18 que vimos hace un rato, es donde Cristo fue vivificado en y por espíritu. Y ya regresando al 6, también quiere decir que fueron juzgados en carne según los hombres, o sea, que el asunto del juicio eterno es determinado por la respuesta que cada uno dio al evangelio mientras estaba vivo. Hebreos 9:27 lo comparto con ustedes. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya pasando en Primera de Pedro capítulo 4, los versículos del 7 al 11. Vamos a darle lectura. El 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El fin de todas las cosas se acerca y rendiremos cuenta de todo lo que hemos hecho. Es por eso que debemos ser sobrios, entendidos, abstenernos del mal y velar siempre en oración. Debemos tener amor continuo los unos por los otros, porque el amor ágape, que es ese amor que proviene de Dios, cubre cualquier pecado u ofensa. El amor fraternal tiene límites, pero el amor ágape dice en 1 de Corintios 13:7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ya pasando en 1 de Pedro capítulo 4, los versículos 12 al 19. Capítulo 4, versículos 12 al 19. Vamos a darle lectura. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado,
pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa, y si el primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro está básicamente advirtiendo a sus lectores y hoy a nosotros a que no se sorprendan, no nos sorprendamos por el fuego de prueba que les ha sobrevenido como si fuese algo extraño, por lo que les recomienda a que se gocen por los vituperios que están viviendo por seguir el nombre de Cristo, teniendo presente que el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros, reposa en el creyente. Y esto es un llamado para nosotros, por lo que sigamos firmes en los caminos del Señor hasta que Él venga por nosotros. Es necesario estar listo. Ningún creyente debe padecer por las consecuencias de malas acciones, sino como cristiano y como seguidor de Cristo. El versículo 17, hago énfasis, dice, cuando dice, el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Lo debemos entender en el sentido de que Dios juzga las acciones del cristiano. Está pendiente a lo que nosotros hacemos y tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye cuando cometemos una falta, con la idea de que vayamos al arrepentimiento y así podamos mantenernos en santificación y pureza. El Espíritu Santo, ese que Él es el que nos indica cuando hacemos algo mal, que a lo mejor pasan unos segundos, a lo mejor pasan minutos, horas o hasta un día y nos damos cuenta que hubo algo mal que hicimos o dijimos o dejamos de hacer. Es importante que tengamos siempre esa presencia, el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye. En los versículos 18, 19, sobre las pruebas. Bueno, no olvidemos que a través de las pruebas es que el creyente, sí, usted y yo, crecemos, maduramos y somos fortalecidos en cada una de las pruebas. Vámonos ahora en Primera de Pedro, continuamos, pero esta ocasión en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Lee así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El 5 dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El 6 lee, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que mucho hemos escuchado específicamente este versículo 7 y no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Que echemos toda nuestra ansiedad. Pero a veces vienen situaciones en que como que se nos puede olvidar eso, pero agarrémonos a esa palabra donde dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros. En estos versículos, Pedro se dirige a los ancianos y él, siendo uno de ellos que ha padecido por la causa de Cristo y que va a participar de la gloria que va a revelarse. Y también da una exhortación a los ancianos a que pastoreen al rebaño que está entre ellos y lo hagan de forma voluntaria, no a la fuerza, ni por ganancia, ni con señorío, sino como un servidor. Y es también que ese esfuerzo va a ser recompensado cuando se manifieste el príncipe de los pastores, recibiendo la corona incorruptible de gloria. Pero en el versículo 5 vemos que se les exhorta también a los jóvenes a que se sometan a los ancianos y también sean sumisos entre ellos, revestidos de humildad para hallar gracia y buena voluntad con Dios. Y hay una razón de por qué. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el versículo 6, importante, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya los versículos 8 al 11 leemos, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y es que debemos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente para devorarnos. Hay que estar firmes en nuestra fe y resistir al enemigo. Y estar listo. ¿Para qué? Para el día que Cristo venga por ti y venga por mí. Venga por todos nosotros, porque todos nos queremos ir y poder disfrutar allá en su presencia. Padre, gracias, Dios amado, por esta hermosa lección, Señor, la cual la hacemos nuestra, Dios amado, y nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes día a día. Que nuestra fe siempre se mantenga alta, Dios amado, que nuestra mirada siempre puesta en ti, Dios amado, seamos ejemplos a las demás personas, nuestros hermanos, nos ayudemos, Señor, día a día, hasta que tú vengas por nosotros, Padre. Gracias, Señor, por esta lección, Padre amado, esperando que haya sido de gran enseñanza y edificación todos los oyentes, Padre. Gracias, Padre, en dulce nombre de tu Hijo Jesús, te he orado. Amén, amén, amén. Iglesia, Dios te bendiga.